¿Verdad? Y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con el doctor Paulo Ocaña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Comisión Cívica Civil, que va a monitorear la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, que en el sistema penal ecuatoriano es una autoridad muy importante para que un proceso penal se desarrolle. Con una circunstancia, las tareas cumplidas por la fiscal general Diana Salazar dejó, como se suele decir comúnmente, la vara muy alta para la autoridad que sea designada en los próximos meses. Hemos escuchado algunas observaciones respecto del reglamento sobre lo cual se basará este proceso de designación de fiscal general del Estado. Pero también hemos oído observaciones y objeciones a la forma como inicialmente se ha configurado este reglamento. ¿Cuáles serían las observaciones, las objeciones que han hecho en este proceso que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana? Doctor Paulo Ocaña, muy buen día. Gracias, Miguel. Muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Para poder responder, primero quiero partir de algunas ideas. ¿Y cuáles son estas ideas? Que, como usted bien lo dice, la doctora Diana Salazar dejó la vara muy alta y eso implica que este concurso también deba tener una vara alta para las personas que van a postular a dicho concurso. Primera cosa. Segundo, en efecto, en nuestro sistema penal está el sistema adversarial, lo que implica que el titular de la acción penal es el fiscal, lo que implica que si no hay acusación de fiscal, no hay juicio. Entonces, por eso la importancia de fiscal. Ahora bien, estamos a puertas de iniciar el concurso para el fiscal general del Estado y obviamente hay que revisar el reglamento. Este reglamento nació ya de septiembre 2024, donde los anteriores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana emitieron este reglamento, a lo cual nosotros hicimos algunas observaciones. En principio nos escucharon, nos dijeron que era complicado cambiar. Ahora que nuevamente está el concurso, a junio del 2025, nuevamente hemos insistido y en efecto el día miércoles fui recibido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para indicarles cuáles deberían ser los cambios, las reformas que deberían haber este reglamento y por parte de ellos igual hacer algunas preguntas interrogantes para poder dilucidar y satisfacer sus inquietudes. En vista de ello, Miguel, ¿qué es lo que yo digo? El reglamento en su artículo 22, numeral 21, indica que no podrán postularse los abogados que en los últimos 10 años hayan defendido y nos da 36 tipos penales. Pero eso es una limitación al derecho de participación, por un lado, al ejercicio profesional, por otro. Pero también, valga decirlo, en muchos de esos casos, los abogados que han defendido han tenido archivos de las investigaciones, han tenido dictámenes abstentivos, sobrecimiento, ratificatoria de inocencia. Es decir, no es por ahí la limitación. La limitación a la que yo considero debe darse es en la probidad. ¿Cuál tipo de probidad? Probidad económica o patrimonial, probidad profesional y probidad política. Y a eso me voy a referir. ¿Y por qué esto? Porque uno se pregunta primero, para el cargo de fiscal general de la Nación necesitamos un abogado que sea experto en materia penal. Entonces, ¿qué abogado en libre ejercicio no ha defendido en los últimos 10 años cualquiera de estos 36 tipos penales? Ninguno. Entonces, doctor Ocaña, pero si ha habido defensa a delincuentes que han sido condenados, por ejemplo, ¿eso no es una tacha? Ahí no hay probidad notoria. No, a eso me voy a referir. El hecho de que nosotros hayamos sido formados para hacer defensa en muchos de los casos y algunos de ellos terminan en condena, no implica que el abogado esté inmerso en algo indebido o no ético. Lo no ético sería hacer actos de corrupción como se han visto en los juicios mediáticos, que es de conocimiento público, Metástasis, Purga, Plaga, etcétera. Pero eso no implica que el abogado no pueda hacer defensa, pero más bien la probidad va en qué sentido. Si yo
quiero participar para fiscal general de la Nación, debo o debería autorizar al Consejo de Participación Ciudadana para que pueda revisar mis cuentas bancarias y mi patrimonio. ¿Por qué la importancia de eso, Miguel? Porque si resulta que revisadas mis cuentas bancarias, mi patrimonio, no coincide con lo que yo he declarado al SRI por impuesto a la renta, pero por supuesto que estoy en actos de corrupción, y ahí está una limitación a la probidad. Esto en cuanto a la probidad económica. Probidad política. Si yo voy a participar para el concurso, debo tener una certificación en la que yo no haya sido afiliado o sea afín a un partido político, o que me haya dedicado a defender a cierto partido político, a ciertos personajes que se ha identificado. Que se ha identificado. Y ahí vamos a la parte probidad profesional. Dentro de este concurso está determinado que una vez que se emite el reglamento, se va a seleccionar al comité de selección. Este comité de selección está formado por 10 personas, 5 de ellas que pertenecen a las diferentes entidades del Estado y 5 que van a proponer ser candidatos para el comité de selección, y allí la importancia del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, porque estas personas deben cumplir los mismos requisitos que está para el concurso, es decir, 10 años de experiencia, ecuatoriano, conocimiento en derecho penal, proceso penal, litigación oral, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero vamos a ver por qué es la importancia. Y voy a concatenar el tema de la probidad profesional. Todos los que estamos en el mundo del derecho penal, en mi caso ya voy 18 años en litigación penal, conocemos pues a quiénes son los profesionales que están dentro del medio, y con claridad podemos identificar qué abogado se dedica a defender narcotráfico, se dedica a defender lavado de activo, delincuencia organizada, ¿no es cierto? Y con ello, sí, castigar a través de esta probidad profesional de que tal persona no podría ser postulante o pasar a la siguiente fase por tener conflicto de intereses. Entonces, allí sí vamos a tener un concurso real, claro, transparente. ¿Y por qué la importancia de esto, Miguel? Porque cuando nosotros cuando se elige el comité de selección y el comité de selección haga su trabajo, vamos a tener a los mejores postulantes pasando a la siguiente fase. Y una vez que tengamos estos postulantes, vamos a permitir que el concurso sea transparente. ¿Y por qué lo digo esto, Miguel? Porque si tenemos todavía el artículo 22, numeral 21, déjeme decirle que van a haber millares de acciones de protección. ¿Por qué? Porque se está limitando el derecho constitucional, derecho de participación. Entonces, por ahí no es el filtro es por la probidad. Ahora, usted ha descrito la probidad en estos 3 campos fundamentales, pero, doctor Ocaña, si el profesional X pasa la probidad económica, patrimonial, pasa la probidad política y llega a la probidad profesional, que es fundamental, ¿qué sucede con este abogado X prestigioso que defendió a la autoridad, no va a poner nombres, a la autoridad que está en la cárcel, con argumentos de que no delinquió, cuando en el juicio se prueba que delinquió, pruebas testimoniales, pruebas documentales, pierde, va a la cárcel? Ese profesional tiene probidad luego de defender delitos que el juez en diferentes instancias le ha condenado. Es que hay que partir de una cosa, Miguel, y es muy clara su respuesta, pero hay que partir de algo, y es que los abogados no defendemos a personas, defendemos causas, ¿ok? Más allá de que se llegue a una inocencia o una culpabilidad. Lo cuestionable es que los abogados en ese transitar de la defensa hagan cosas indebidas. Indebidas como actos de corrupción, indebidas como incidentar los procesos para que no se instalen las audiencias, indebidas como hacer presiones políticas, sociales, etcétera, para que no tenga un buen transcurso del proceso. Cosas que ya ha pasado. Cosas que se ha visto en muchos de los procesos que están en conocimiento público. Obvio, ahí es cuestionable. Pero
si es que no es así y cumple a rajatabla la ley, incluso el Estatuto de Roma lo indica ello, que el abogado no puede ser catalogado a quien defiende. Entonces, estaríamos incluso contra tratados internacionales. Entonces, la probidad del abogado está en que sea pulcro en su forma de litigar, en su forma de defender, y eso no puede ser cuestionable y no podría determinarse una falta de probidad para este concurso. Usted hablaba al comienzo de los 36 parámetros que existen dentro de este concurso inicialmente y que se plantea reformas al reglamento. ¿Cuáles serían los que ustedes más observan para que sean eliminados o cambiados? Deberían ser todos, en su generalidad. 36. Sí, los 36. No indicamos tal delito sí, tal delito no. ¿Por qué? Porque hay el principio de inocencia y puede defenderse. Y como indico, o sea, más allá de todo, esta limitación al derecho de participación obviamente va a ser un impedimento o una vulneración a derechos constitucionales. ¿Y eso qué va a pasar? Que, como indicó, van a presentarse acciones de protección y va a pasar lo mismo que pasó con el concurso de defensor público, Miguel, que se demoró alrededor de 2 años y medio en elegir, y eso no puede pasar. Y no digo porque el doctor Toainga no está haciendo un buen trabajo, a mi criterio tiene la misma línea de la doctora Diana Salazar, tiene la misma expertise en el tema de litigación, es un hombre serio, que es incorruptible, se le ha demostrado su probidad en el cargo, pero sí necesitamos que ya esté el titular de la Fiscalía para que siga con esta lucha contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, que lamentablemente nos está quejando y en mucha forma a nuestro país, y que de ser el país de paz que teníamos en Ecuador, ahora somos el país de delincuencia. ¿Por qué es eso? Obviamente, narcotráfico, lavado de activos. Doctor Ocaña, si se eliminan esos 36 parámetros establecidos en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no queda la puerta abierta para que cualquier, por buena imagen que tenga un abogado, experiencia, hoja de vida, pueda acceder si defendió a narcotraficantes condenados, para citar un caso? Sí, no se puede malinterpretar el tema de las defensas como indico por un lado, pero por otro también, por eso le decía la importancia del comité de selección, ¿no es cierto? Porque si es que me invento, en mi caso, yo creo que he defendido una vez un tema de narcotráfico y por una mula, no es mi expertise el tema, pero no podría ser calificado o tachado mi probidad. Pero nosotros conocemos, los que estamos en el ámbito penal, quién se dedica a defender el narcotráfico. Y si una persona, un abogado, se dedica ha defendido 3, 4, 5, 6 veces o más incluso procesos de narcotráfico, obviamente ya hay una tacha a la probidad profesional. Y por eso, insisto, por eso la importancia del Consejo de Participación Ciudadana al momento de elegir el comité de selección. Claro, habrá casos, en casuística, doctor Ocaña, que se haya defendido, como usted dice, a una mula, alguien que pasó droga, que otros casos que están tan expuestos, que casi han tenido un bufete de abogados de defender al señor Jorge Glass, a Leandro Norero. Es decir, esos abogados por trayectoria y hoja de vida y estudios que tengan, posgrados, esos abogados no pueden ir a la Fiscalía General del Estado. Por supuesto, y están muy bien identificados. Usted, en su calidad de comunicador, conoce bien, más aún los que estamos todo el tiempo en litigio. Identificamos claramente quiénes son los que se dedican a ese tipo de defensa, cuáles son los estudios jurídicos, cómo están formados estos estudios jurídicos, quiénes nomás son parte de los estudios jurídicos. Entonces, obviamente, esos abogados no podrían llegar a la Fiscalía General del Estado porque habría un conflicto de intereses tenaz, donde incluso se dejaría a puertas abiertas de sí para el narcotráfico y no sean procesados. Y por eso, cuando iniciaba, decía la importancia que tiene el fiscal general, el concurso de fiscal general del Estado, tomando en cuenta que es el titular de la acción penal. Claro, hay abogados, entre comillas, exitosos, un bufete de abogados, que nunca han perdido o pierden juicios por esa estructura que penetran con corrupción, que corrompen a jueces, y de eso podemos citar caso Metástasis, Purga, Plaga, están en la cárcel, jueces que además admiten esa alianza, esa recepción de dinero para sacar, como el caso de Jorge Glass. Es decir, abogados exitosos
pero exitosos para la corrupción. Sí, lamentablemente hemos conocido a través de estos procesos que usted acaba de indicar que la corrupción cómo operaba en nuestro país y cómo se tenía sentencias a la carta, pero en buena hora fue develado, y eso es un gran trabajo de la Fiscalía y de su titular en su momento, la doctora Diana Salazar, que pudo exponer a todo el país todos estos actos de corrupción, y que de una u otra manera eso ha permitido incluso que hoy por hoy en el comité cívico del seguimiento del concurso, incluso por primera vez esté participando la academia. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque la academia, que no ha participado, se da cuenta de la importancia de este concurso, y por eso es que es parte del comité cívico al que hago referencia. En nuestro caso está la universidad, la PUCE, la católica, está la SEC, está la de los hemisferios, está la UES, ya hay solicitud también de la UMED, de la UIDE para ser parte de la central, también posiblemente quiere ser parte de este comité. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta que en efecto la academia debe estar presente para dar esta legitimidad y esta transparencia que se necesita en este concurso, y no solo en este concurso, sino también en los demás concursos que tengan que ver con el sistema judicial. La academia ha estado divorciada de la realidad nacional, sin aportes directos permanentes en economía, en lo social, y así podemos citar, y evidentemente en el tema del derecho. Así es, y en buena hora que ha despertado, o sea, y por toda esta corrupción, lo que se ha determinado en el sistema judicial es que la academia también ya comienza a salir adelante y a pertenecer a este tipo de organizaciones o comisiones para poder llevar adelante concursos. Y le decía, ¿qué tan importante es este concurso? Que una vez que ya interviene la academia, porque así debería ser el ejemplo para los demás. Miren lo que ha pasado con los 2 concursos para jueces de la Corte Nacional. Los 2 han sido declaradas la nulidad porque se han determinado que han existido ciertas inconsistencias. De hecho, uno lleva el caso Pantalla, que justo usted hablaba, que hoy se están procesando, están ya con llamamiento a juicio, donde se determinaba que había estos actos de corrupción para tener también jueces a dedo. Entonces, este concurso va a ser el ejemplo para todos los demás concursos que sigan adelante. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de dar nuevamente credibilidad, confianza al sistema judicial. ¿Y por qué es importante eso, Miguel? Porque hoy por hoy la gente se está tomando la ley por su propia mano, y por eso es que tenemos algunos casos donde gente asesina, porque ya no creen en la justicia, porque para qué ir a la justicia si está corrupta y no se puede llegar a determinar una sentencia en debida forma. Entonces ahora es obligación no solo de la academia, no solo del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional, abogados de libre ejercicio profesional, o sea, ya es obligación de que todos nos unamos para en esta idea que tenemos poder rescatar al sistema judicial. Y esto que están empeñados en impulsar podrá permitir que prestigiosos penalistas ecuatorianos, hombres, mujeres, que sí hay, que a veces reniegan y dicen, no, ese concurso, la forma como está planteado, yo no participo. ¿Cómo lograr que precisamente hay académicos, hay profesores, catedráticos que pudieran optar para la Fiscalía General, pero por voluntad propia dicen, no, a ese concurso que está mal planteado, ni me presto? Miren, en principio no había mucha participación, o no había mucha idea de participar en el concurso, pero a raíz de que se ha formado esta comisión cívica, ya se escucha, ya hay voces de que muchas personas con mucha experiencia, vasta experiencia en litigio penal, en procesal penal, en derecho penal, ya quieren participar. Obviamente no voy a emitir nombres porque no sería correcto, pero ya se escucha que muy buenos profesionales ya tienen la intención de participar en el concurso. Y eso es lo que se requiere, que los mejores profesionales en materia penal puedan postularse a este concurso. Según su experiencia, doctor Paulo Cañá, ¿cuál debiera ser el perfil del fiscal general, más allá de los parámetros que establezca el Consejo de Participación Ciudadana en su reglamento, el perfil de un fiscal general? Decíamos al comienzo, la doctora Diana Salazar ha dejado la vara muy alta, luego de esa vergüenza de fiscales que ha tenido en el pasado, antes de la doctora Diana Salazar.
Bien, el perfil yo considero que algo muy importante para participar al concurso y que finalmente sea designado es obviamente el conocimiento en derecho penal, en procesal penal, en litigación oral, porque eso es un requisito muy importante, y sobre todo la probidad e idoneidad. Ese perfil es el que debe reunir el fiscal general, porque va a ser quien luche en todos los procesos que ya están en camino, ¿no es cierto? Y que lleguen a término feliz en el caso de que existiera el delito y la responsabilidad penal. Para ello es importante que incluso en el reglamento, y esa es otra observación que nosotros hicimos, es que el artículo 36 nos dice el perfil en conocimientos académicos debe dar, y nos da 10 materias. Dentro de esas pone el derecho administrativo, ética profesional, que consideramos que no sean tan importantes, porque hay otras que son importantes. Por ejemplo, conocimiento en litigación oral, porque hay que saber cómo formular una pregunta, hay que saber cómo objetar las preguntas, hay que saber cómo formular un contrainterrogatorio. Entonces es muy importante litigación penal. Y otra, Miguel, derecho penal internacional. Con ello vamos a poder, muy posiblemente, cuando se tienen estas sentencias ya condenatorias debidamente ejecutoriadas, poder hacer todos los pasos, los procesos para traer a las personas que ya tienen estas sentencias en otros países que están. Incluso vivimos un conflicto armado interno frente a grupos delincuenciales organizados transnacionales en donde inciden en el país. Ahora, la ética también es fundamental para la designación de fiscal. ¿Cuánto juega eso? Sí, por supuesto. Y por eso está la probidad. La probidad que uno tiene que demostrar en su parte profesional, en su parte personal. Que no tenga ninguna tacha. Por supuesto, que no tenga ninguna tacha. Entonces, si es que en algún momento alguien ha sido sancionado por el Consejo de la Judicatura, en su tiempo por el Tribunal de Honor de los Colegios de Abogados de las diferentes provincias, por ejemplo, si no ha sido investigado, no está siendo procesado por delitos de corrupción, o sea, ahí está la tacha. Pero para ello, insisto, Miguel, qué importante es el comité de selección, qué importante van a ser estas 5 personas que tiene que decidir y designar el Consejo de Participación, porque en ellos va a estar todo el proceso. Quiero consultarle, además del tema de fiscalía, lo que está pasando en la justicia ecuatoriana. Hace pocos días el ministro del Interior, John Reinberg, pedía a nombre del gobierno la depuración exhaustiva, llamó él, de jueces y fiscales, y que debe revisarse con mayor rigurosidad el control disciplinario. ¿Cómo depurar a la justicia ecuatoriana? En las últimas horas acaban de ser suspendidos en el Consejo de la Judicatura 3 jueces anticorrupción, o sea, 3 jueces anticorrupción suspendidos por presuntos actos de corrupción. ¿Qué hacer con la justicia? ¿Cómo hacer una depuración exhaustiva? Miguel, la norma está allí. Es cuestión de ejecutarla. ¿A qué me refiero? El Consejo de la Judicatura tiene la posibilidad y la potestad de hacer el análisis a todos los funcionarios judiciales, en el cual puede revisar en conjunto con la Contraloría, en conjunto con la UAFE y el SDI, el patrimonio de los funcionarios judiciales. Es decir, y siempre pongo este ejemplo, si yo soy juez y más o menos gano $5,000 mensuales, quiere decir $60,000 en el año, pero si en mi declaración patrimonial he subido a 200, 300, 400, $1 millón, no concuerda. Y si no concuerda, entonces hay actos de corrupción. Pero si no hace ese trabajo, que lo hace cada 2 años, o lo debería hacer cada 2 años el Consejo de la Judicatura. ¿Y se hace eso? No. Se evidencia a los jueces, porque hay jueces que nos han enseñado, no hemos investigado. Miren, este juez viaja 3, 4 veces al año, se va de vacaciones con toda la familia a Miami, tiene este vehículo de alta gama de $150,000. O sea, ¿cómo justifica, con lo que usted bien dice, con un sueldo de $4 o $5,000? No tiene cómo justificar, pero ahí está allí. Y claro, sigue siendo, ejerciendo el juzgado. Pero es que ese es el trabajo del Consejo de la Judicatura. Ahí está el trabajo del Consejo de la Judicatura. Eso por un lado, Miguel.
Por otro lado, también debería hacerse evaluaciones de conocimientos en las materias que están los jueces, así como en litigación. Mire, a mí me ha pasado, y lo digo con conocimiento de causa, me fui a litigar en otra provincia, no acá en Pichincha, y donde estamos en la audiencia de juicio y nosotros objetábamos preguntas que eran autoincriminatorias y la jueza daba paso. Entonces, no se tiene conocimiento en litigación oral y eso hace que se arribe a sentencias contradictorias o a sentencias injustas. Y eso tiene mucho que ver el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Por un lado, debe capacitarles, pero por supuesto, ¿no es cierto? Y cosa que se hacía antes, el Consejo de la Judicatura permitía a los jueces que vayan a concursos internacionales, a capacitaciones internacionales, a nacionales también, a expertos en litigaciones daban clases a ellos. Entonces, eso puede permitir mejorar el nivel, la calidad que debe tener el litigio y con ello, tener sentencias justas por un lado y por otro, no tener estas interrogantes que a veces o muchas veces salen a relucir que hay actos de corrupción. Porque en unos puede ser actos de corrupción, pero en otros también es ignorancia sobre la ley y en cómo decidir. Lo cual es terrible. Pero por supuesto. ¿Cómo llegaron a ser jueces esos abogados? ¿Cómo llegaron a ser jueces? Usted cita ese caso de provincias. ¿Cuántos casos habrá en ese sentido? Pero por supuesto. Entonces, ahí la importancia del Consejo de la Judicatura. Ahí no debe dejar a un lado estas capacitaciones, no debe dejar a un lado estos análisis que debe hacer sobre el patrimonio de los jueces. Y no solo jueces, sino de todos los funcionarios judiciales. Llámese fiscales, llámese amanuenses de las unidades. A veces secretarios. Pero por supuesto, ahí está el trabajo. Y obviamente también está el trabajo del SRI. Y obviamente está el trabajo de Contraloría. ¿Por qué? Si hicieran este trabajo, hubieran informes de responsabilidad penal muchísimos por enriquecimiento ilícito, porque si no tengo cómo justificar el patrimonio que digo tener y que se ha elevado en indebida forma, hay un delito que es de enriquecimiento ilícito. Ahora, como esto no hay en la práctica de manera total y completa, hay luz verde para seguir haciendo lo que quieran en los juzgados. Pero por supuesto, pero considero que con toda la experiencia que ya hemos pasado, con todos los procesos, también los vocales del Consejo de la Judicatura, a mi criterio también ya comienzan a trabajar, ya comienzan a dar luces de querer hacer este trabajo. Obviamente la importancia que está hoy por hoy es que se puedan designar de estas ternas. Primero que se envíen las ternas al Consejo de Participación Ciudadana para que puedan designar los nuevos vocales y tener ya un Consejo de la Judicatura constituido, no prorrogado, ¿no es cierto? Y que ya comience el trabajo, de hacer los concursos para jueces de la Corte Nacional, concursos para los jueces provinciales, tribunales, el concurso para notarios que ya van, creo que excedidos en 3 o 4 años de lo que debían hacer este cambio y este análisis al que hago referencia que es muy importante. ¿Y cuándo se empieza con estos cambios? Cierto es que depende de las ternas primero, luego del Consejo de Participación Ciudadana, porque en este momento trabaja a medias, 3 de 5 vocales, incluso 2 estaban confrontados en un órgano administrativo que debiera ser oportuno. Por ejemplo, el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿acaso no tiene la atribución cuando hay jueces que han evidenciado corrupción abierta de suspenderles al menos 90 días hasta que haya el proceso disciplinario? ¿Por qué no actúan diligentemente? Sí, y considero yo que sí han estado actuando últimamente y por eso es el ejemplo que usted ponía de estos jueces de anticorrupción y con ello ya se están suspendiendo. ¿Por qué? También hay que decirlo. Otras administraciones del Consejo de la Judicatura actuaban en indebida forma. Se adelantaban, anticipaban a los hechos y eso daba posibilidad después que hayan acciones de protección. ¿A qué me refiero? Que existían casos que jueces que estaban siendo investigados y muy posiblemente procesados ya los destituían. Y después resultaba que eran sobreseídos o ratificados. Restituían. Y no solo eso, sino que a pesar de que no trabajaron en la administración de justicia, a pagarles y grandes cantidades. Entonces, hoy considero que están haciendo lo correcto, que es suspenderle por estos 90 días. Y si el proceso sigue, obviamente ahí destituirlos. Pero
Más allá de eso, nosotros como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, como Colegio de Abogados de Pichincha, ya hemos pedido por 2 ocasiones al doctor Mario Godoy ser atendidos para trasladarle estas ideas, para indicarle cuáles son los puntos que nosotros consideramos que debería reformarse, cambiarse o buscar soluciones. Por ejemplo, las citaciones que es el cuello de botella de todos los procesos. En algo ya se ha ido cambiando, en algo ya recogieron nuestra sugerencia que nosotros decíamos. ¿Hay más agilidad en las citaciones? Sí, nosotros les dijimos al Consejo de la Judicatura, tenemos la traba en el tema de citaciones, ¿por qué no buscamos como ayuda a la policía? ¿Por qué? Porque antes en las urbanizaciones los citadores iban a dejar llegaban con las citaciones y no les permitían pasar los guardias. ¿Por qué? Porque ya tenían una orden de los dueños, de los residentes, no deje pasar a nadie. Todas las notificaciones reciba ahí. Entonces era una notificación no válida. Ahora, con la sugerencia que nosotros hemos indicado, ahora apoya a la policía. Y la policía va con el citador cuando existen estas urbanizaciones y el policía está autorizado a ingresar a la urbanización y llegar al domicilio y hacer las citaciones. En algo ya se va bajando, en algo ya se ha disminuido. En citaciones. Pero, por ejemplo, conozco casos, la casuística, ya termina un juicio, conozco en la Corte Provincial, ya deliberan y los jueces dicen, el tribunal, esperen el dictamen ya de la sentencia. 45 días, 60 días, 90 días, y no entregan. ¿Por qué? Porque si ya deliberaron, ya escucharon los descargos, los cargos, ¿por qué demora tanto una notificación de una sentencia, por ejemplo? Considero ahí, y no voy a justificar para nada, pero la carga de trabajo es bastante alta, más que todo con las acciones constitucionales, que muchas veces con mucha razón, y la gran mayoría sin razón. Pero son causas que tienen prioridad ante las demás y tienen que resolver, porque así lo determina la Constitución. Lamentablemente no se pudo realizar este concurso para jueces constitucionales que había ganado en la consulta y que ya debían haberlo puesto, porque ellos bajarían la carga laboral que tienen las demandas de garantías constitucionales. Pero por supuesto. Y dése cuenta, en algún momento yo hablaba, porque yo ya comentaba sobre este particular con un juez de la provincial. Decía, oye, ¿por qué se demoran tanto en resolver? Me decía, es que hay una carga de acciones constitucionales increíble. Y me ponía como ejemplo que habían puesto una acción de protección, escúchese bien, una acción de protección porque el árbitro en un campeonato rural, ¿no es cierto? Parroquial, perdón, porque el árbitro le había sacado roja a la jugadora número 10. O sea, y por eso una acción de protección. Pero ese es un abuso de las garantías constitucionales. O sea, ¿y los jueces no pueden prestarse para eso. Pero por supuesto, pero tienen que atender. O sea, no pueden decir de inmediato, no, esta acción de protección. ¿Y por qué no cumplen la Constitución y se desarrolla en el Código Orgánico Integral Penal, Orgánico de la Función Judicial, 24, 48 horas? ¿Por qué demora tanto? Entonces, a lo que iba, Miguel, es que debería haber una reforma en la ley orgánica de garantías constitucionales donde se existe este filtro para acciones constitucionales y así no tendríamos millares de acciones. Como se decía antes, los recursos de casación, ¿no es cierto? Si es que cumple los cargos casacionales, pasa, si es que no, se queda, se inadmite. Así considero yo que debería haber un filtro para las acciones constitucionales y con eso bajaría el número de procesos y con eso los jueces ya podrían atender todos los demás procesos que tienen a cargo. Y para concluir, porque seguiremos hablando del tema del concurso para fiscal general, ¿se podrá hacer lo que el gobierno pedía, depuración exhaustiva de jueces y fiscales? Estamos viviendo una realidad atípica, un conflicto armado interno. ¿Por qué no una depuración profunda en la justicia? Yo considero que sí se puede hacer, y más que todo cuando ya tenemos los parámetros para poder realizar, nada más hay que ejecutarlas, como indicaba, eso está en la norma, esta posibilidad y este deber, esta potestad que tiene el Consejo de la Judicatura para poder hacer esta depuración y con ello sacar a los malos elementos que tiene el sistema judicial, y junto a ello va a venir nuevamente la confianza y la credibilidad que ha perdido ya el sistema judicial. Bien, muchas gracias al presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, de Abogados de Pichincha y también del Comité Cívico de Seguimiento del Concurso Fiscal General, que confiamos salga de la mejor manera. Doctor Ocaña, muy amable. Muy amable está Miguel, un saludo a todos.
7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre la crisis del Seguro Social ecuatoriano. Invitados el doctor Rodrigo Ibarra, actuario, y el economista Fernando Mosquera, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel